Les doy la bienvenida a este espacio virtual que nos ha preparado nuestra escuela normal para llevar a cabo nuestra última sesión de este diplomado número uno. Ya hemos pasado por la masterclass, los 5 módulos que corresponden al diplomado y ya el día de hoy nos encontramos en la última sesión del último módulo para finalizar. Les recuerdo que aparte de su asistencia a las videoconferencias, a las sesiones, también es importante que realicen sus actividades en la plataforma de Classroom. Recordemos que para el módulo 3, en empatía con la situación que estaba pasando, decidimos no dejar producto del módulo 3, pero de los otros módulos sí tienen algún producto por ahí pendiente en Classroom, ¿sale? Entonces los invito a que puedan finalizarlos en tiempo y forma para que puedan hacerse acreedores a su constancia y finalicemos todos el diplomado de la mejor manera. Ya el día de hoy, la maestra Susi, que se encuentra ya aquí con nosotros, nos va a dar las especificaciones para el producto de este módulo que hoy terminamos. Entonces, le doy la palabra, maestra Susi, para que comience su sesión. Y muchísimas gracias, maestro. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, compañeritos. Qué gusto tenerlos aquí. Ya somos 25. Tenemos una tarde muy agradable y pues ya como nos comenta el maestro, pues es nuestra última sesión de este diplomado de conocimientos y saberes para el trabajo docente en la educación inicial y preescolar desde el enfoque de la nueva escuela mexicana. Sean ustedes bienvenidos. Y esperemos que pues este módulo en esta sesión 3, ¿verdad? Pues sea también muy provechoso para todos y cada uno de nosotros. Yo siempre muy gustosa de estar aquí con ustedes y pues vamos a empezar con esta sesión 3 de este módulo 5, que pues sabemos que pues se tiene como nombre evaluación transformadora y práctica reflexiva docente en la educación inicial y preescolar. Y bueno, ya estuvimos medio analizando durante las 2 sesiones anteriores, ¿verdad? Primero, pues la importancia de lo que viene siendo la docencia en lo que es en nosotros los compañeritos que ya van a ir saliendo ahora sí que a realizar ya su práctica. Tenemos en nuestras manos, hemos ya analizado esta situación que tenemos en nuestras manos a personas que todo lo que nosotros hagamos en ellos, pues va a impactar de manera positiva o de manera negativa. Y en cuestión de la educación inicial y la educación preescolar, pues sabemos que es la base de lo que viene siendo la educación básica en nuestro país. Lo que nosotros logremos en este tiempo, pues va a tener repercusión en el futuro. Y recordemos que tenemos la etapa más fructífera del cerebro de un niño. Lo vengo diciendo las 3 sesiones porque me parece muy importante que nos quede claro que tenemos esta parte en la que le debemos de echar todos los kilos en que los niños se formen sensorialmente, emocionalmente, ¿verdad? Que se le brinden la mayor cantidad de experiencias posibles que le generen aprendizajes significativos que le permitan, ¿verdad? Posteriormente, pues atender diferentes retos. El hecho de que nuestra nueva escuela mexicana maneja esta parte de la contextualización de las cosas, lo que principalmente quiere es que nosotros entendamos que a partir de lo que el niño ve, conoce, vive, el entorno donde él está, si nosotros lo aprendemos a conectar el saber con lo que él vive, pues el aprendizaje es significativo y lo puede llevar a la práctica. Esperemos que la generación de niños que nosotros atendemos, que vamos a atender, no sean la generación que tenga que hacer memes de otro día sin ocupar el binomio cuadrado y ta, ta, ta. No, que lo que la maestra del kinder le enseñó sea algo que hasta su adultez empiece a trabajar o que le ayude el hecho de tener empatía, el hecho de tener, como les manejaba, este carácter crítico, el poder pensar, resolver conflictos, el darle solución a su vida, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo, pues, la evaluación, que ya hablamos que es transformadora. Y esta sesión quería comentarles este contraste de la evaluación, porque no llegamos aquí ahorita. La educación ha pasado por mucho y desde ese punto podemos decir que la evaluación ha sido transformadora, sí. Hemos llegado aquí a lo que la nueva escuela mexicana nos maneja por todo un proceso de evaluaciones en donde
muchas generaciones pues hemos sido ahora sí que el piloto de lo que hoy estamos trabajando y lo que hoy trabajemos seguramente en el futuro será transformado a lo que la sociedad va necesitando, a lo que nuestra humanidad va necesitando. Y bueno, en esta ocasión les puse por aquí unos puntitos muy leves sobre lo que era la evaluación antes y lo que es ahora con la nueva escuela mexicana, ¿verdad? En el modelo tradicional, pues veíamos que el enfoque de la teoría y la memorización era como que lo base. Y yo lo recuerdo perfectamente que a mí me costaba un poquito entender las situaciones, sobre todo en secundaria. Y yo me memorizaba las cosas, ¿por qué? Porque en los exámenes normalmente las cosas eran textuales, incluso para ya adquirir la plaza y demás. Me acuerdo que las preguntas de los exámenes eran muy parecidas todas, pero tenías que encontrar la que era exactamente igual a como lo tenías en el programa o como lo que tenías ahora sí que en la bibliografía que te habían encargado estudiar. Entonces, la evaluación anteriormente estaba muy enfocada a esa memorización, a que el niño supiera los números de tal a tal número, que lo supiera escribir. No sabíamos a veces si los relacionaban completamente, pero vaya, las cosas muy sistematizadas. Actualmente nos basamos mucho en el pensamiento crítico y pues esa creatividad. Nosotros evaluamos de manera diferente. En preescolar y en inicial, como ya también les venía diciendo en las sesiones anteriores, siempre hemos evaluado un poquito de esta manera por la edad de los pequeñitos. No le vas a poner un examen a un pequeñito de nivel inicial, pero sí teníamos las rúbricas que como les manejaba yo, eran muy cuadraditas, ¿no? Entonces, este enfoque de tener que cumplir algo era muy del modelo tradicional. Y actualmente nos vamos a este pensamiento más crítico, a la creatividad. Nosotros podemos ver a través de un niño del juego, de cuando está leyendo con los compañeros, de cómo se comporta con la mamá y podemos incluso saber si los niños saben contar, si conocen o discriminan algunos colores, figuras y demás. No precisamente sentarnos a realizar una evaluación, sino que llevamos una evaluación continua, una evaluación formativa, como lo dice en el segundo punto. Y antes nos centrábamos en el resultado, en un examen final como método único. Incluso yo recuerdo mucho cuando estaba en la secundaria que había maestros que sí ponían como que 20% de libreta, 50% de examen, 10% de participación, pero el examen pues obviamente siempre era como un 50 o un 70%, ¿no? Y si reprobabas el examen, normalmente las otras cosas no te alcanzaban para poder pasar esa materia, ¿no? Y actualmente, aunque se siguen utilizando, por ejemplo, exámenes en lo que es el nivel básico, pues sí se está manejando lo que es una evaluación formativa y tratar de ver el proceso que cada alumno lleva, qué sabe y cómo lo sabe. Había una autoridad docente. Sigue siendo un poco, debemos de tener cierta autoridad, pero ahora lo llamamos como autonomía docente. Nosotros ahora sí que decidimos qué es más o menos lo que se va a ir trabajando porque a nosotros nos toca organizar, pero anteriormente, y como también les comentaba en otras ocasiones, había maestros que llegan y dicen, yo aquí aviento lo que yo sé y el que lo agarre bien y el que no también. Ese tipo de autoridad es la que estamos tratando, ¿verdad?, de ir cambiando, de ir transformando esa práctica en la que nos sentábamos a exponer un tema y si lo entiendes bien y si no también, sobre todo con los pequeñitos, ¿no? Anteriormente, como les decía, también la evaluación tenía componentes limitados en el caso de educación inicial y también en preescolar, las rúbricas en el que, bueno, el niño salta, sí, no o lo hace con ayuda. Eso era todo lo que podíamos evaluar. O sea, tú lo marcabas y tal vez tú sabías que el niño tenía alguna situación, pero en lo que se iba en las evaluaciones era completamente cuadrado, digámoslo así, ¿no? Como lo dice aquí, de componentes, pues muy limitados. Y actualmente nosotros sabemos, ok, sí,
salta o no salta, pero es que el niño fue prematuro, ha tenido necesidades en cuestión motriz o tiene algún tipo de neurodivergencia en el que su motricidad no es que se vea afectada, pero su desarrollo está en diferente proceso que con otros niños. Entonces, nuestra evaluación se va enriqueciendo de muchas maneras, a diferencia del modelo tradicional que antes llevábamos, que como les digo, lo haces o no lo haces. Y no hay más. Era un cuadrito muy cerrado. Actualmente también con la nueva escuela mexicana tenemos otro tipo de organismo de mejora, el organismo de mejora continua que es el Mejoreu. Y de esta parte, las evaluaciones también se manejan de esta manera. Es una evaluación escrita en la que tú puedes ahora sí que decir qué sabe el niño, qué no sabe el niño, por qué lo sabe, en qué proceso está, cómo vamos. Ahora sí que no es como que no lo sabe y táchalo, ¿no? Sino que vamos conociendo el proceso del pequeño para saber sus áreas de oportunidad y poder ahora sí que apoyarlo. A diferencia de otros organismos de evaluación como el INE y, por ejemplo, algunos conocemos que en las escuelas primarias se hacían este tipo de exámenes que se hacían como anuales de escuelas por escuelas y sabíamos quién era la escuela que había sacado el primer lugar en la prueba tal, ¿no? O diferentes pruebas que se realizaban. Y eso es algo que ahorita se está tratando de quitar. ¿Por qué? Porque el examen muchas veces, en vez de ayudar, limita. En algunos casos ayuda a que el alumno pueda explorar más y en otros casos limita. Entonces uno como docente en su autonomía debe de observar esas situaciones y ver a qué alumno le funciona y a qué alumno no. Dentro de esta parte, yo quisiera hablarles de la conclusión de lo que viene siendo la evaluación educativa en México, que ha pasado de un enfoque tradicionalista, centrado en la memorización, en exámenes finales, a un modelo actual que prioriza el pensamiento crítico, la evaluación formativa continua y la contextualización del aprendizaje. Recordemos que en nuestra nueva escuela mexicana, les voy a ser sinceros, como maestra, que hemos pasado, yo ya he pasado 3 programas, y cuando conocimos la NEM, sí nos quedamos como de, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo que yo tengo que hacer un programa analítico y todo esto? Pero la verdad es que la SEP nos escuchó. Muchísimos, muchísimos años decíamos, es que no podemos trabajar lo mismo que se trabaja en la comunidad que lo que trabajamos en la ciudad y viceversa. ¿Qué pasó con la NEM? Que contextualiza el aprendizaje, que contextualiza la función del maestro. Entonces, siempre que hablemos de contextualización, estamos hablando de la nueva escuela mexicana. Poner al niño en su contexto, donde vive, el tipo de familia que tiene, su historia clínica, todo este tipo de cosas que hacen un todo. Vemos al niño como eso, como un todo, no lo que viene nada más a demostrarnos al salón de clases. Entonces, esta evaluación formativa que nos maneja la nueva escuela mexicana, siento que nos lleva por un buen camino en cuestión de la educación. Me gustaría, porque ahorita que estuvimos platicando de la educación tradicional y de la educación, perdón, la evaluación tradicional y la evaluación que actualmente llevamos, yo quisiera saber en ustedes, ¿qué tipo de experiencias o qué piensan ustedes de este contraste de evaluación? ¿Qué impacto ha tenido en ustedes la evaluación anterior y qué impacto creen que tendrían los niños el tipo de evaluación que ahora estamos manejando? Primero quisiera contarles yo mi experiencia. Yo soy de las personas que le tienen en muchas ocasiones pavor a los exámenes. ¿Por qué? Porque yo no soy buena tal vez a veces con la memorización. Yo soy buena para esto, explicar, comentar, llegar a una conclusión, pero en un examen que es limitado, siempre fue para mí como que, ay Dios, ya es el periodo de exámenes. Incluso en la universidad me pasaba que ya eran los periodos de exámenes y llenaba de aftas en la boca por el estrés que sentía de no poder pasar un examen. Entonces, quisiera yo saber
o tener dos participaciones si gustan hablarlo o gustan escribirlo en el chat y lo comentamos. ¿Cómo ha impactado en ustedes los métodos de evaluación que llevábamos anteriormente? Me gustaría escuchar alguna, ahora sí que experiencia tal vez positiva o negativa. Tal vez para ustedes ha sido positivo lo anterior. Me gustaría escuchar. Te escuchamos, Monse, y luego María, ¿sale? Adelante, Monse. Hola, buena tarde. Bueno, justamente cuando usted estaba comentando su experiencia, me recordó a mí, cuando yo era chiquita y me tocaba este examen, porque siempre era como la semana de exámenes y siempre era como muy tenso y como que nos preparaban para ese momento de que cuestionario y así. Y mis papás eran mucho de repasa para los exámenes y me ponían, me hacían mi cuestionario y siempre era como ese momento. No, hombre, yo recuerdo que tenía, aparte de mucho miedo, siempre era como, me tocaba aprendérmelo y siempre era de memoria. Y no me servía de nada porque salía yo de ese examen y ya no recordaba absolutamente nada. Y salía siempre bien, pero si le soy muy sincera, siempre era como que más esa presión de recordarlo tal cual me lo escribían a entenderlo de verdad. Entonces llego acá y en la universidad, bueno, en el CREN nos dicen de que no hay exámenes como tal, sino como proyectos. Entonces yo dije, ¡yay! Dije, perfecto, porque, o sea, de hecho hasta mis papás me dijeron, mira, tu escuela, o sea, totalmente. Y justamente sí, porque yo me desenvuelvo más como en eso de exposiciones, como en proyectos, y me gusta mucho eso y soy, bueno, me considero una persona responsable. Entonces, cuando me tocaba participar, pues con mucho gusto yo lo hacía y preparaba mi proyecto, y entonces, pues disfruto mucho eso. Entonces, ¿qué causa en mí? Pues más tranquilidad, porque siento que sí se acopla más como a la forma de aprender de los demás, pero siento que también da espacio a que reflexionemos y no solo memoricemos. Así es, Monse, tienes toda la razón. Fíjate que ahorita que lo mencionaste también, yo para memorizarme las cosas en los exámenes agarraba una libreta y empezaba a escribirla como era, porque me lo tenía que memorizar, ¿no? Por ejemplo, la evaluación educativa en México ha pasado al enfoque tradicional, la evaluación y otra vez, y otra vez, y otra vez, y llenaba la hoja de la misma frase para podérmelo aprender. Y como tú dices, yo salía del examen y yo ya no sabía, yo siempre fui de dieces, eso sí, de nueves, de ochos, por muy, muy así, de ochos. Pero sí, tienen toda la razón. Yo salía de ese examen y que sabía nada, ¿no? Entonces, fíjense qué importante y qué acertado de la nueva escuela mexicana al transformar esta parte de no lo memorices, apréndetelo, entiéndelo. Y yo estoy segura de que te sentiste muy padre cuando llegaste a tu escuela normal y dijiste, ala, le estoy entendiendo a todo. ¿Por qué? Porque no hay esa presión y hasta uno se siente como que, ay, feliz porque dices, estoy aprendiendo, porque uno se daba cuenta perfectamente que sí llevabas un 8, llevabas un 9, llevabas un 10, pero realmente si te lo pedían que lo explicaras no lo ibas a saber, porque estaba completamente memorizado. Muchas gracias por tu participación, Monse. Te escucho, María. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en este caso, bueno, voy a hacer una comparación de cómo anteriormente era la evaluación. Y la verdad, ahorita que estuve observando también es muy diferente. Bueno, cuando yo iba en primaria, pues obviamente la evaluación era muy diferente, de que a veces te presentaban el examen como te lo mandaba la SEP. Y ahora que tienen los maestros para poder evaluar cómo está el programa sintético y el programa analítico, a veces ese examen ya no se lo presentan, sino que hacen un examen nuevo de lo que ellos abordaron. Bueno, aquí me veo una confusa porque cuando yo iba en la primaria, pues sí, todos asustados porque llegó la hora del examen o llega las semanas del examen, y a veces el examen venía cosas que ni habíamos visto con los maestros, y a veces de la patada contestábamos de Tim Marí y ya, ¿no? Y ahorita lo que yo estuve observando también que ahorita a los maestros les llega un examen que es de la SEP, pero ellos no lo hacen que sus alumnos lo hagan, sino que ellos analizan y ven si han visto esas actividades o no han visto esas actividades. Pues hay a veces que esos alumnos de este ciclo pues salen altas, con sus calificaciones altas, pero anteriormente pues todos salíamos con las calificaciones bajas porque ni sabíamos cuando veíamos matemáticas o la geografía, eran muy diferentes actualmente. Claro. Bueno, y eso es todo.
Sí, muchas gracias, Mari. Fíjate que ahorita que también mencionaste eso, es verdad. Los maestros incluso no alcanzaban a ver todos los temas. Pasaban situaciones, por ejemplo, ambientales, como pasó ahorita en Álamo y demás, y los temas ya estaban de que los tenían que haber visto. Y yo no sé si a algunos les habrá pasado en sus escuelas, pero incluso había maestros que te decían, ten el cuestionario de lo que va a venir y apréndetelo, porque eso es lo que va a venir en el examen. Entonces, ¿qué pasaba? Que esas escuelas pues venían muy altas, pero realmente el tema no se había visto, ¿no? Porque no era algo que pudieron hacer y no culpo totalmente a los maestros, era un sistema diferente. Y nosotros ahorita, en esta autonomía curricular que tenemos, es muy favorable, porque ¿qué vas a hacer? Vas a poner lo que realmente vieron y estás trabajando lo que realmente a los niños les interesa, les apasiona, les llama la atención. Estás creando aprendizaje a través del interés, que es lo mejor que se puede hacer. Decía María Montessori que la mejor manera de potenciar un aprendizaje es basándote en el interés del niño, lo que a él le apasiona y utilizando su concentración para lograr ese aprendizaje. Entonces, yo siento que la nueva escuela mexicana sí ha tenido un proceso de aterrizaje bastante fuerte, porque es una transformación muy grande, ¿no? Pero que poco a poco pues nos vamos ahora sí que ir encarrilando en esta nueva manera de enseñar, sobre todo en esta manera de que los docentes vayamos gestionando la manera en la que vamos trabajando con los niños, que vayamos teniendo mayores insumos, haciéndose cada vez más de herramientas eh, para trabajar y sobre todo en este caso que estamos hablando de este diplomado, pues estamos hablando de tener herramientas para poder evaluar y de esa manera reflexionar sobre nuestra práctica y llevarla a la realidad, ¿verdad? Me gustó mucho escucharlos. Yo estoy segura que la mayor parte de las personas tenemos ese tipo de experiencias y ojalá que los niños que estamos atendiendo o que estamos por atender pues tengan otra idea de la evaluación, que no sea un motivo de estrés y sobre todo que no tenga una funcionalidad, ¿no? Que realmente no podamos constatar lo que los niños saben y sobre todo que no podamos aportar a lo que ellos necesitan. ¿Ok? Bueno, pues ya hemos hablado un poquito también de esto, de cómo transforma, ¿verdad? La evaluación en la sesión pasada, pues hablamos de lo importante que es evaluar, ¿verdad? Para poder ir transformando los aprendizajes de los niños, nuestra práctica docente y también transformar la parte de participación por parte de los padres de familia. Hemos también hablado en cuestión de evaluación la importancia que es trabajar en conjunto con los padres. A veces como papás, y lo digo como mamá, no sabemos cómo atender a nuestros hijos en casa o no sabemos cómo utilizar ciertos materiales y el hecho de que la evaluación formativa vincula a maestros, alumnos y a niños, a los padres, perdón, a los maestros, pues entonces podemos hacer este triángulo para poder favorecer principalmente pues el desarrollo integral del niño, ¿no? En cuestión de la educación inicial, como habíamos visto en la primera sesión, la relación con los padres de familia es muy íntima, porque están ahora sí que educando al niño entre los papás y entre la niñera o la maestra de educación inicial, ¿no? Y en cuestión de preescolar, pues también estamos formando más que nada las situaciones de valores, la responsabilidad, el llevar la tareita, el participar con ellos, que a los niños siempre les encanta que los padres de familia sean partícipes de las cosas. Por ejemplo, con los bailables, esta Navidad comentaba con las mamás, porque nosotros somos los primeros en decirles a los niños, te vas a parar enfrente de 50 personas y vas a bailar bien bonito, ¿eh? Pero nosotros no lo haríamos, ¿verdad? Entonces, yo tengo como que la costumbre de hacerlas bailar a las mamás para que vean lo que sienten mis hijos. Y entonces los niños también, pues, se van como que animando en esta situación. Entonces, nosotros vamos transformando la educación. ¿Cómo transforma la evaluación? Pues puse por aquí algunos elementitos de lo que realmente
vamos transformando con una evaluación formativa bien aplicada a través de la reflexión, de los instrumentos que ya estuvimos abordando en las sesiones pasadas, como lo son, pues, que las listas de cotejo, la observación directa sobre todo, fotos, videos, las entrevistas a los padres de familia y demás. Cuando nosotros tenemos todo este tipo de evaluación armada, ¿verdad? Pues hay resultados. Y los principales resultados son, primero, en la mejora de la calidad y mejora la calidad y la equidad de la educación. La evaluación formativa ayuda a identificar y superar dificultades para mejorar la calidad del aprendizaje. Fomenta prácticas de calificación más justas al premiar el desempeño y la competencia en lugar de la penalización por errores. Y es que esta parte de la equidad me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, nosotros tenemos mucho luego los niños que como que ellos entre ellos varían. Hay niñas que son muy participativas oralmente, pero hay niños que son muy buenos en cuestiones de número, de forma, de letra, ¿no? Hay otros que son muy hábiles en cuestiones motrices, hay otros que son muy hábiles en contar cuentos, por ejemplo, y realmente no es que uno sea más que otro, es que tienen habilidades diferentes. Y para mí todos son importantes, digámoslo así. Pero si yo me pongo nada más a evaluar una zona en la que quién es el más participativo, pues obviamente el primer niño es el que se va a llevar el 10, digámoslo así. En el caso de la evaluación formativa, lo que pasa es esto, que cada aprendizaje de cada niño es importante y cada proceso es importante y valioso. Entonces, lo que tenemos que ir identificando, pues es qué le hace falta a cada uno, porque a veces el que es muy participativo, la cuestión motriz no es lo suyo. Entonces, esa es su área de oportunidad y tenemos que empezar a favorecer ese desarrollo integral que tienen los niños. Otra cosa que se va favoreciendo es transformar el aprendizaje y la enseñanza. Cuando nosotros como docentes tenemos una evaluación formativa, tenemos que voltearnos a ver a nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo como docente? ¿Cómo estoy aplicando las situaciones? ¿El material que yo llevo está siendo el necesario para mis niños? ¿Está siendo interesante? ¿Está generando, verdad, este pensamiento crítico del cual nos habla la NEM? ¿O de plano no funcionó como yo me lo imaginé en mi mente? Entonces, todas este tipo de experiencias, porque la verdad es que lo vamos aprendiendo a través de experiencias, nosotros tenemos que ir transformando, ¿verdad? Esa parte en donde nosotros vamos aplicando. Dice, se centra en cómo las experiencias de aprendizaje cambian las perspectivas, valores y comportamientos de las personas, no solo en las habilidades adquiridas. Permite a los docentes ajustar su enseñanza de acuerdo a las necesidades reales de los alumnos, actuando como entrenadores para impulsar aprendizajes profundos, que es lo que les comentaba de que, bueno, habrá niños que tengan mayor potencial, por ejemplo, pues para contar sobre los niños, sobre todo en el caso de preescolar, los niños tienden a ser muy buenos con los números y las niñas tienden a ser muy buenas con la parte de creatividad, con la bailada, con decir la poesía, todo este tipo de cositas son como que más habilidades de las niñas y no es porque sea algo de que, ay, tú eres niña y tú eres niño. No, nuestro cerebro así funciona. Y todos sabemos que las niñas tenemos un poquito más desarrollado esta parte, no desarrollado, o sea, es más expresiva esta parte del lado izquierdo de nuestro cerebro y los niños del lado derecho. Entonces, este lado izquierdo es el que maneja el habla, el que maneja la creatividad, el que maneja la música. Por eso las niñas siempre tienen un poquito más de ritmo, son más creativas, somos más parlanchinas. Y el niño utiliza mucho lo que es pues el lóbulo derecho, en donde está todo lo que es lo lógico, lo matemático, las cuestiones también motrices gruesas. Entonces, estas partes de entender por qué los niños se comportan de esa manera, pues nos permite a nosotros abordar a cada uno desde las partes que ellos tienen potencializadas para
poder favorecer aquellas que son sus áreas de oportunidad. Otra de las ventajas del hecho de que nuestra evaluación transforma o cómo podemos ver que nuestra evaluación transforma, pues es que promueve la reflexividad y la autonomía. Fomenta la capacidad de autoevaluación de los estudiantes, haciéndolos más autónomos y responsables de su propio aprendizaje. Y esta parte me parece muy bonita porque comentábamos también en la sesión anterior que muchas veces nosotros teníamos una calificación y no sabíamos el criterio que el maestro había tomado para ponernos esa calificación. A mí me pasaba más en primaria, en lo que vino siendo la secundaria, sí fue como que sí, los maestros sí te decían el porcentaje, ¿no? Pero en cuestión de primaria, pues salía el 9 o el 10 dependiendo, ¿no? Pero pues yo no sabía por si nada más era por el examen o si era por otra cosa. Yo pensaba que era por el examen y tan tan se acabó, ¿no? Y actualmente no. Actualmente, pues lo que viene siendo la evaluación formativa promueve esta parte de vamos a evaluar cómo hicimos. Recordemos que trabajamos principalmente por proyectos en la nueva escuela mexicana con otras modalidades, pero todas propician que el alumno vaya viendo su proceso y pueda evaluar el proceso, ver qué logró, qué no logró, lo que no logró, por qué no lo logró y qué puedo hacer para mejorarlo, ¿no? Se trata de que veamos el error como algo positivo. Genera un proceso de reflexión-acción en todos los actores, lo que conduce a la mejora de las acciones y la solución de los problemas. Y es que, como les comentaba, todos los actores somos padres de familia, maestros y, por supuesto, los alumnos. Eh, Anteriormente también los padres de familia, pues a veces no sabían por qué sus hijos estaban evaluados de esa manera, decían, sacó tanto en el examen, tal, se acabó, pero ahorita podemos nosotros, como les decía, si yo voy a evaluar a un pequeñito que no ha logrado tal cosa, bueno, ¿por qué no la ha logrado? Tal vez hay alguna situación familiar, hay muchísimo caso, por ejemplo, de pequeñitos que están pasando alguna situación de separación en casa o que viven con muchos familiares. En las comunidades se da mucho, viven todos juntitos. Entonces a veces hay situaciones familiares no aptas para los pequeñitos y genera ansiedad en ellos. Y muchas veces este tipo de situaciones generan retraso en el desarrollo o al menos algún retraso emocional o cognitivo. Y lo digo como retraso no de manera ofensiva, sino que el cerebro está ocupado en la situación que le causa ansiedad que no puede adquirir otra situación. No sé si me llegue yo a entender. Entonces, este tipo de cositas, cuando nosotros como docentes nos damos cuenta y podemos inmiscuir a los padres de familia, tal vez a veces sugerir de manera pero muy prudente, chicos, con los padres de familia hay que ser muy prudentes, algunas sesiones de terapia, si está en sus manos, el platicar con ellos, comentarles cómo se siente el niño, hacerlos conscientes de que sus acciones pues repercuten también en los pequeñitos, ¿no? Entonces, toda esta parte de reflexión a acción de los tres actores pues conduce a tratar de mejorar, ¿verdad? Lo que viene siendo la adquisición de los aprendizajes de los pequeñitos. Y por último, la evaluación transforma, ¿por qué? Porque pues crea un impacto social. En el ámbito de las políticas públicas, la evaluación genera evidencia confiable para la toma de decisiones, mejorando las condiciones de vida de la población. Y es que recordemos que nuestra NEM, al estar contextualizado actualmente, no estamos trabajando cosas que no se ven, por ejemplo, en la comunidad o cuestiones de ese tipo. Entonces, la sociedad sí se está viendo o se va a ver, primeramente Dios, favorecida con los tipos de proyectos que nosotros estamos actualmente trabajando porque es algo que va a llegar a la realidad. Busca resolver problemas sociales en todas sus dimensiones. Como ustedes saben, el programa está muy enfocado también a ver esta parte de la responsabilidad ambiental, la alimentación saludable, el llevar una vida más saludable también,
Para mí fue un acierto súper grandísimo el hecho de que los pequeñitos ya no consuman azúcar dentro de las escuelas, por ejemplo, el hecho de no tomar coquita, el hecho de no comer la sabrita, porque a veces los niños llegaban con ese tipo de desayunos, con su yogur, que es un bombazo de azúcar y un bombazo de colorante, y aparte tus galletitas con bastante azúcar, y eso también afecta a nivel de neuronas. Entonces, este tipo de situaciones, el hecho de que nuestro programa está manejando esta situación y que a través nosotros de nuestra práctica y del tipo de la evaluación formativa que llevamos, vamos transformando no solo a nivel escuela, estamos tratando de crear un impacto social favorable para todos. Recordemos que también, pues nuestro programa es humanista y en esa línea tratamos ahora sí que de manejar el bien común, el bien comunitario, promoviendo una sociedad más justa donde se respetan los derechos de todas las personas. Y bueno, esto viene siendo ahora sí que las partes o las cosas que podemos decir que favorecen una evaluación y cómo transforma la evaluación. Ahora, cuando nosotros tenemos una evaluación que va transformando, nosotros tenemos que llevar una práctica reflexiva. Tenemos que reflexionar, como ya lo habíamos comentado anteriormente, sobre lo que nosotros como maestros estamos haciendo. Y eso nos compete únicamente a nosotros. Nosotros los docentes tenemos que fijarnos en cómo estamos realizando nuestra práctica para poder llegar a cada uno de los niños. Como decíamos desde la primera sesión, los niños todos aprenden diferente, tenemos diferentes niveles, habrán escuelas en las que tengan un solo grado, en mi caso somos multigrado, por ejemplo, y tenemos que ir ahora sí que acomodando la manera en la que nosotros vamos a trabajar para llegar a cada uno de los pequeñitos. Y pues bueno, tenemos para esto, ¿verdad? Eh, los beneficios de lo que viene siendo la práctica reflexiva. La práctica reflexiva en la nueva escuela mexicana, chicos, es un proceso de autoanálisis constante y crítico en el que el docente realiza sobre su propio trabajo para manejarlo. Se basa en la revisión consciente de las acciones pedagógicas para comprender el por qué y el para qué de estas, con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo y contextualizado en los estudiantes. Y sé que suena muy repetitivo, pero es que realmente creo que nos tiene que quedar súper claro que actualmente la educación sí cae mucho en responsabilidad de nosotros los docentes, desde el momento en el que nosotros nos sentamos a generar un programa analítico junto con nuestro colectivo docente, en el que nos centramos a ver el contexto en donde nosotros estamos trabajando, en hacer las evaluaciones en sus tiempos a los niños, una evaluación diagnóstica para saber pues todas las cositas necesarias de ellos, su historia clínica familiar, su historia de desarrollo, todas estas partes que necesitamos saber de los niños, el ver cómo aprende, cómo se relaciona de manera directa y entonces empezar esta revisión consciente de nuestras prácticas pedagógicas para comprender más que nada cómo ellos aprenden y entonces yo poder ajustar la manera en la que yo voy a enseñar. El análisis crítico es esencial para llevarla, ¿verdad? Pues a cabo. Fíjense que en mi caso y en la experiencia que he manejado, yo llevo ya hermosos, ya voy a cumplir 18 años de servicio docente y he trabajado en diferentes instancias. En una guardería, trabajé en una escuela que llevaba el método Montessori. Era la única escuela de Tuxpan que llevaba el método Montessori. Después trabajé en una escuela particular, como ya les comentaba la vez pasada, y actualmente trabajo en una escuela rural. Entonces he tenido como que diferentes circunstancias. La que más me impactó fue, sinceramente, el método Montessori.
tuve la oportunidad de vivirlo, de aprender un poquito de cómo se va manejando lo que es el método y me llamó mucho la atención cómo se trabaja en ese método. Entonces, siempre fue como que mi sueño tratar de llevarlo a escuelas, porque aquí en México lo que viene siendo el método Montessori es más que nada elitista, de cierta manera, porque incluye muchos materiales que no se pueden manejar por parte de la SEP todavía. Recordemos que nuestro país es amplio y es completamente diverso. Como hay escuelas que tienen muchísimo recurso, así hay escuelas todavía que están en palitos. Entonces, todavía la necesidad es diferente. Por eso, el hecho de que ustedes estén aquí y estén formándose para manejar esta evaluación transformadora, esta práctica reflexiva, pues permite que se vayan caminando de alguna manera lo que viene siendo pues nuestro país. Vamos a ver un pequeño video sobre lo que es la evaluación transformadora, la práctica reflexiva. Me gustaría que lo vieran, lo escucharan y comentarnos un poquito al final del video, ¿sale? Ponemos atención. Hola mis queridos docentes, bienvenidos a Pedagogía Pro, soy el Profe Pro y hoy vamos a sumergirnos en un tema que puede transformar tu manera de enseñar, la práctica reflexiva de Donald Schoen. Así que comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes mejorar tu enseñanza de manera continua y significativa? Hoy vamos a explorar cómo la práctica reflexiva puede ser tu mejor aliada para lograrlo. Donald Schoen retoma las ideas del gran John Dewey y nos recuerda algo fundamental, la importancia de aprender haciendo. Pero no solo eso, Schoen nos invita a reflexionar sobre nuestra práctica. Sí, como si fuéramos detectives de nuestra propia enseñanza. Imagina que eres un detective en tu aula. Cada clase es una escena del crimen donde analizas pistas, observas comportamientos y descubres nuevas formas de enseñar. Pero aquí no hay víctimas, solo aprendizajes por descubrir. Según Schoen, hay 4 constantes en la reflexión práctica que debemos considerar: medios, lenguajes y repertorios. Cómo describimos y actuamos en la realidad educativa. Sistemas de apreciación. Cómo evaluamos y centramos los problemas. Teorías generales, aplicadas a los fenómenos de interés. Roles. Cómo nos situamos en nuestras tareas y delimitamos nuestro entorno institucional. Pero, ¿cómo aplicamos esto en el aula? Veamos algunas fases clave del ciclo de enseñanza reflexiva. Selección. Identifica las situaciones problema más importantes en tu aula. Descripción. Reflexiona sobre tu práctica y descríbela detalladamente. Análisis. Pregúntate, ¿qué significa esto? Y examina tus creencias y valores. Valoración. Evalúa las consecuencias de tus acciones y la efectividad de tu enseñanza. Reconstrucción. Genera nuevas estrategias y transforma tu práctica docente. Ahora, vamos a pasar una pausa y reflexionar juntos. ¿Cuál ha sido una situación en tu aula que te hizo cuestionar tus métodos? ¿Cómo podrías haberla abordado de manera diferente usando la práctica reflexiva? La enseñanza reflexiva no solo se trata de corregir errores, sino de evolucionar continuamente. Es una oportunidad para vernos como aprendices permanentes, siempre mejorando nuestra docencia. La práctica reflexiva promueve el desarrollo pleno de capacidades cognitivas, afectivas, morales y sociales. Nos ayuda a construir conocimiento de manera reflexiva y crítica, y nos prepara para enfrentar situaciones reales y auténticas en nuestras aulas. Aquí van algunos ejemplos prácticos para aplicar la práctica reflexiva en tu aula. Diarios de reflexión. Anima a tus alumnos a escribir sobre lo que aprenden y cómo lo aplican. Sesiones de feedback. Realiza sesiones regulares donde los estudiantes puedan compartir sus opiniones sobre las clases. Estudios de casos. Usa casos reales para que los alumnos analicen y propongan soluciones. Y ahora, es tu turno. ¿Cómo podrías empezar a implementar la práctica reflexiva en tu enseñanza?
Déjanos tus ideas en los comentarios y no olvides darle like a este video si te ha inspirado. Esto fue Pedagogía Pro, donde motivamos docentes y transformamos aulas. Suscríbete para más contenido que te ayudará a llevar tu enseñanza al siguiente nivel. Nos vemos en el próximo video. Ok, chicos. Me parece que, bueno, cuando vi el video me pareció como que muy interesante lo que comenta este señor sobre lo que viene siendo la práctica reflexiva y que más que nada el hecho de tener que retroalimentarse uno, pero no queda ahí, sino que tiene que llegar al aula. Yo puedo decir, ok, hoy no me salió bien, no lo realicé tal, pero se tiene que reflejar al final de cuentas. Tenemos que ir creando herramientas para no poder, no volver a caer en aquellas situaciones que no me están funcionando, ¿verdad? Me gustaría por ahí escuchar alguna participación de lo que les pareció el video sobre la práctica reflexiva, si gusta alguien participar. Yo, maestra, Sí. Hola, Denia, buenas buenas tardes. tardes. Bueno, Adelante. me pareció muy interesante el video ya que decía esa frase que decía la importancia de aprender haciendo, el cómo nosotros podemos ir aprendiendo haciendo cosas diferentes, donde decía que era la selección, la descripción, el análisis, la valoración y la reconstrucción de cómo nosotros podemos mejorar ya siendo estudiantes o siendo docentes, y el aprendizaje por descubrir o descubrimiento, que es lo que siempre hemos venido haciendo regularmente en la educación, que nosotros tenemos que descubrir ese aprendizaje o cómo podemos descubrir la manera de que aprendemos de tal manera que no todos vamos a aprender visual, o sea, cada quien aprende a su manera. Así es, Serenia. Fíjate que topaste un punto muy importante porque así justamente es, nadie aprende de la misma manera. Y a nosotros como docentes, de cierta manera, nos toca abrirles los ojitos a los niños y darles herramientas para que vayan conociendo cómo ellos aprenden, qué es lo que a ellos les va llamando, ¿verdad? Mejor la atención. Entonces, discúlpeme, ¿alguien está trabajando en la calle? ¿Se oye mucho ruido? Creo que ya terminaron. No sé. ¿Quién sabe quién es? Como que están cortando piso o algo así, no sé qué es lo que estén haciendo. Bueno, te escuchamos, María. Sí, adelante. No tienes prendido Bueno, tu de acuerdo micrófono. a lo que observé en el video, pues sí es un punto muy interesante de reconocer de que pues todos los niños aprenden de diferentes maneras, también reconociendo que existen los estilos de aprendizaje. Sin embargo, aquí como nosotros como docentes de preescolar, como practicante que estoy, obviamente uno como docente tiene que hacer la evaluación diagnóstica, ¿no? Tiene que ver de qué manera aprenden los niños porque en mi caso, pues hay ocasiones que hay niños que aprenden auditivamente, otros visualmente. Sin embargo, aquí las estrategias es cambiarlas para todos. Sin embargo, con las planeaciones o proyectos que se trabajan, siempre hay especificaciones de que a veces nuestras estrategias no funcionan al 100%, pero ¿por qué no funcionan al 100%? Porque a veces no nos tomamos la molestia de darnos cuenta que verdaderamente hace falta para que los niños aprendan más o aprendan a desarrollarse. Sin embargo, en caso de preescolar, con todo lo que estamos viendo, pues obviamente hay niños en que les gusta o aprenden de manera visual. Otros les gustan de manera texturalizada. Sin embargo, hace un año pues me tocó con una alumna que obviamente tenía un síndrome de Down. En este caso, para ella era hacer cosas, si vamos a aprender de las figuras geométricas, ejemplos, era manejar mucho la textura, lo que era la plastilina, lo que era crear con pinturas, bastantes cosas con pompones, armar sus figuras geométricas, ¿no? En caso de la comida, en plato de buen comer, te habla de ese proyecto, éramos contextualizarla de acuerdo a ella, de acuerdo a cómo ella iba aprendiendo, porque sin embargo nosotros no tenemos una evaluación diagnóstica de cómo van aprendiendo. Obviamente los niños a veces se estresan, yo los digo porque cuando los niños se estresan empiezan a gritar, empiezan
a ir a correr, a saltar, ya ni te hacen caso, ¿no? Y siempre tienes que mantener la calma, ¿no? Pero aquí lo que vamos nosotros, bueno, lo que vamos y lo que lo mencionó el video, era retroalimentarlo entre nosotros mismos y reconocer que pues obviamente nuestro aprendizaje va más allá y que vamos a ir aprendiendo de poco a poco. Y eso es todo. Sí, muy bien, María. Fíjate que tienes razón. Se trata de ir viendo lo que los niños, ¿verdad? Necesitan también, como decía Enenia, varias formas de aprender. Y ahorita que mencionaste a una pequeñita con síndrome de Down, que ellos necesitan pues actividades muy sensoriales, ¿verdad? Porque la verdad es que los niños de lo que vienen siendo de los 0 a los 5 años aprenden mucho a través de los sentidos. El principal sentido es el tacto, que es lo que, por eso los materiales de preescolar, si se han dado cuenta, son muy manipulativos. De hecho, nosotros siempre decimos, si tú le quieres enseñar algo al niño, pues tiene que palparlo, tiene que poderlo vivir. El hecho de que tú se lo pongas tal vez en imágenes, en un video, puede ayudar mucho, claro que puede ayudar mucho, pero el hecho de que palpen, el hecho de que lo vivan, pues obviamente les va a ayudar. Dicen a cuestión neurológica que lo que vienen siendo las terminales nerviosas de dedos, manos, lengua, pies también, van directamente a la corteza cerebral del cerebro, que viene siendo la parte prefrontal, y que le ayuda a tener, ¿verdad? Pues la historia de lo que es. Un niño va a saber que el plato del buen comer es bueno porque lo probó, porque tal vez ayudó a picarlo, porque sintió las texturas, porque probó cómo sabe tal y tal alimento. Y eso se queda registrado. Y es un aprendizaje que va a tener de toda la vida. ¿Sí me explico? Entonces, esta parte de analizar también las etapas de desarrollo donde nosotros estamos trabajando es, es muy importante que nosotros tengamos esa información porque podemos ahora sí que atenderlos de mejor manera. En cuestión también de lo que decías, por ejemplo, María Montessori manejaba que los niños aprenden de esa manera haciendo, como decía el video. Hay que ponerlos a participar, sobre todo en la época en donde María Montessori trabajaba. La escuela era completamente tradicionalista de siéntate y aprende, y siéntate, no te muevas, por favor, no te muevas porque estoy hablando y no hables cuando yo hablo, ¿ok? Pero ella se dio cuenta que los niños trabajaban mejor si estaban en movimiento, por ejemplo. Y nosotras que somos maestras de educación preescolar, que tenemos niños iniciales, siéntenme a un niño 4 horas seguidas a ver si pueden. No se puede porque ahora sí que realmente su capacidad de atención es corta, va a ir madurando. La capacidad de atención es toda esta parte frontal de nuestro cerebro y es la última que se desarrolla. Nuestro cerebro se desarrolla de lo que viene siendo de atrás hacia adelante. La parte frontal se termina de desarrollar a los 25 años. Por eso a veces sabemos algunos jovencitos medio necios. Se crean. No, pero es verdad que sí, va por etapas de desarrollo. Dinos, Edenia, te escucho. Lo que comentaba que, bueno, yo hice mi servicio en un kinder, pero hice mis prácticas en una primaria y también es muy difícil sentar 4 horas y media a un niño que sea mucho más grande, hasta uno que iba a la universidad. Lo que hacías era salir al baño para distraerte y pues es muy difícil también de que digas, no, te vas a sentar. Ellos aprenden en movimiento, si ve un árbol y ve las hojas, son verde, es como ellos van aprendiendo en su manera. Y también me faltó algo en el video, decía que uno como estudiante tenía que ver lo de expresar el cómo aprendíamos, que podíamos hacerlo en un diario o en un estudio de casos. Yo, bueno, no sé si se puede implementar o está bien. Cuando cubrí un grupo de sexto grado, yo lo que hacía como docente era darles frases motivadoras, como que yo expresaba en ellos el cómo estaban aprendiendo, o sea, motivarlos más, reforzarlos más. Claro, lo que viene siendo el estímulo verbal nunca va a estar de más, ¿eh? Eso para mí siempre me ha parecido a niveles a veces psicológicos, y es algo que vemos mucho en el consejo técnico. Tengo una compañera aquí entre nos que siempre me dice, es que ¿por qué les dicen a todos los niños, muy bien, muy bonito? No, si lo hizo mal,
dígale que está mal. ¿Cómo vas a creer? Le digo, ¿en qué cabeza cabe? El niño va a tener ganas de volver a hacerlo y repetir hacerlo si lo está haciendo bonito. Si tú como maestra que estás fungiendo como segunda mamá, porque así es como nos ven los pequeñitos, mientras más pequeñitos nos ven como un segundo rol de mamá, el hecho de tu aprobación, ay, la carita que se les pone, los ojitos de, wow, lo hice bien y mi maestra me quiere porque lo hice bien, ¿no? Entonces, esta parte de motivarlos nunca, nunca, para mí, nunca está de más. El hecho de darles frases motivacionales y demás, nunca está de más. El video un poquito a lo que se refiere en cuestión de que sean ellos conscientes de su trabajo. Nosotros que trabajamos en preescolar, tal vez no vayan a poder hacer un escrito, pero ya hemos comentado, por ejemplo, del portafolio de evidencias, de llevar videos de cuando no podían hacer las cosas y ahora sí las podemos hacer. Y ellos ponen una carita de, "Ah, antes no podía hacer eso", o otros les dicen, mira, antes no podías y ya puedes, ¿no? Y ese tipo de cosas van en ellos generando una dopamina muy bonita. Ando muy neurológica, me he metido mucho en cuestión de neurología de niños y cuando uno logra hacer algo, nuestro cerebro literalmente te va a mandar dopamina y se siente bonito y se refleja en el rostro y se refleja en la actitud y se quiere volver a hacer porque la dopamina es adictiva. Entonces, cuando el niño logra algo por sí mismo y ve que los demás se dan cuenta, esa dopamina es como un motorcito. Quiero hacerlo de nuevo, lo voy a hacer mejor, pa. Entonces, sí, esta parte vamos a decirles que lo hacen bonito, no lo dejen de hacer, chicos. Te escuchamos, Gaby, sobre el tema. Adelante. Hola maestra, buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Algo que decía casi al final del video es sobre que los niños escriban lo que vieron, ¿no? Lo que han aprendido. Yo no lo hacía de manera escrita, también me tocó una vez estar frente a un grupo de sexto año y lo que hacía yo es que al final de las clases, al azar les preguntaba, ¿qué te pareció este tema? Y ya me tenían que decir en sus palabras qué les parecía el tema. Y eso era algo que a ellos los hacía que pusieran atención porque sabían que no había falta de que al final cuando tomaba lista les iba preguntando salteado. Y otra cosa que me funcionó mucho ese ciclo con esos niños fue que me calificaran a mí. O Oh, sea, genial. era del 1 al 10, ¿cuánto me pones hoy? Y ya les preguntaba, ¿y qué me faltó para tener el 10? Porque había una nena que tenía situaciones en casa y su Ujú. desquite era de que yo le pongo 5, maestra. Y yo era, Oh. faltó. Y eso, ayudó mucho al vínculo. Ahorita me topo la nena en la calle y me saluda con mucho gusto y fue algo bonito. Pero sí fue duro a veces recibir su 5, su 3, su 4, pero aprendí Sí. que pues lo ven desde casa. Y con los niños, igual ahorita en preescolar, lo manejo, ¿se acuerdan que vimos el día de ayer? Y ya Sí. veo quiénes fueron los que retuvieron un poquito más y me platican qué fue lo que les gustó de la clase. Y ya. Así es, muy bien, muchas gracias, Gaby. Fíjense que, por ejemplo, en preescolar, yo a veces también lo que manejo son los stickers. Entonces, voy tomando fotos de lo que vienen siendo las actividades que hicimos durante el proyecto y al final del proyecto le ponemos carita feliz a lo que nos gustó, le ponemos carita triste a lo que no nos gustó o carita enojada y entonces comentamos más o menos qué aprendimos de aquí. Porque como tal vez todavía la escritura no está desarrollada 100%, pues esta parte visual puede ayudar bastante. Recordemos que el generar el pensamiento crítico en los niños en cuestión de la evaluación transformadora y la práctica reflexiva es muy importante, que nosotros les permitamos, ¿verdad?, que ellos reflexionen y pues que también nos califiquen. Eso está súper padre, el hecho de, ¿cómo lo hice hoy? ¿Qué te pareció hoy la clase? ¿Cómo ves que me estoy comportando? ¿Qué te gustaría incluso cambiar de mí como maestro, no? Y hay que atender esas situaciones, como decías, en casa. Es muy común. Muchas veces esta situación de retar al docente y demás, pues viene de atrás. Yo soy de la creencia de que cuando los niños vienen con ese tipo de heridas, porque son heridas, eh, pues a nosotros lo que nos corresponde es darles un poquito más de cariño. Y ellos se vuelven muy agradecidos porque es algo que no tienen en casa. Entonces, siempre
Lo que son el decirles lo hiciste muy bien, ¿verdad? El valoro tu esfuerzo, por ejemplo, aunque no hayas terminado la actividad, valoro esto que sí, mira, lograste escribir tu nombre o hacer esta otra parte, no terminaste todo lo que íbamos a hacer hoy, pero mira qué bien hiciste eso, enfocarse mucho en lo positivo y eso va generando, como bien lo dice Gaby, un vínculo. Es muy importante que nosotros creemos vínculos con nuestros alumnos porque estamos trabajando con seres humanos, no con un número de palitos que tenemos parados en el salón. Son seres humanos. Y aunque a veces nos da miedo porque la sociedad cambia y actualmente el maestro está como que muy en la mira de cuidado con lo que haces porque los padres de familia muchas veces se te botan encima, lo que tenemos en nuestro salón son seres humanos, son personas que requieren cariño, afecto, aprobación, ¿verdad? Guía, sustento. Es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que convertirnos en ellos. Esa es nuestra primera chamba de maestros, sobre todo en nivel inicial y en nivel preescolar. Realmente creo que es nuestro principal trabajo, generar ese vínculo y también va cayendo más en nivel primaria, porque en nivel primaria los niños empiezan a dar cuenta de muchísimas cosas y hay una etapa como de decepción, digámoslo así, en el que se dan cuenta tal vez que papá y mamá no están juntos, que abuelita y abuelito se pelean o que la mamá se pelea con la abuelita, este tipo de situaciones, ¿no? Que generan ruido en su mente y todavía no lo saben cómo trabajar. Entonces, sí, como docentes, sí nos toca identificarlo y ver la manera en que podemos ayudarlo, porque no venimos nada más a llenar un espacio cognitivo del cerebro del niño. Ya sabes hasta el 10, ya te sabes el abecedario, ya te sabes los colores, perfecto, ya. No, también está esta parte del control de emociones, de reconocer las emociones y de ayudarlos, ¿verdad? A entender que pues a veces hay cosas que se salen de nuestras manos en ese aspecto. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por la participación sobre este video. Vamos a ver ahora un poquito de lo que viene siendo, pues, a ver, déjenme ver que pase la diapositiva. Ahí estamos. Elementos de lo que viene siendo la práctica reflexiva según nuestra nueva escuela mexicana. Y bueno, nuestra práctica reflexiva tiene como principal elemento la autocrítica y mejora continua de nosotros, que es lo que estamos hablando. Dice, es un proceso que va más allá de la simple observación, implica un diálogo interno y con colegas para identificar fortalezas, limitaciones y áreas de oportunidad. Algunas personas, y yo no sé si a ustedes ya les toca, algunos maestros, pues comentan que los consejos técnicos son muy banales, que no tienen mucho sentido, nada más vamos a comer, cosas así. A mí, en lo personal, el consejo técnico me parece genial porque yo trabajo solamente con una persona, somos bidocentes. Y cuando llegamos a consejo técnico, el hecho de escuchar cómo trabajan otras personas, qué les funciona, qué no les ha funcionado, me sirve también para valorar, por ejemplo, mi comunidad, porque a veces hay que valorar el tipo de niño que tenemos, los niños que tenemos, la comunidad de padres de familia que tenemos, la escuelita que tenemos, ¿verdad? Todo este tipo de cosas a mí me ayudan mucho a mejorar un poquito mi práctica. Ahora sí que como que empiezo a escuchar lo que los demás están trabajando y trato yo también de ir metiendo, porque como uno está solo, yo en nuestro caso nos ponemos mi compañero y yo a trabajar, pero a veces ideas externas, el comentar con otros docentes, el estar en este tipo de diplomados, comentar sobre lo que otros hacen, cómo lo trabajan, de irnos formando, pues crea esta mejora continua en nuestra práctica docente. La integración de conocimientos. Dice aquí que se une la teoría con los y curriculares. Hay cosas negativas y hay cosas positivas de lo que viene siendo la experiencia.
hay cosas que funcionan en preescolar y hay cosas que no. Por ejemplo, hubo una vez que se me ocurrió que en mi comunidad pues habláramos de leyendas porque venía lo del Día de Muertos y todas estas cosas. Yo no me percaté de la magnitud que esto iba a tener porque los padres de familia al vivir en una comunidad resultó que salieron con que la escuela tenía fantasmas, que se había muerto un niño ahí, que lo veían por las noches, que esto, que el otro. Ay, Diosito, para que entraran los niños a la escuela después de eso. Fue una cosa que dije yo, no vuelvo a trabajar con leyendas, al menos del lugar, porque no captamos, yo no capté en ese momento, lo hablo de mí, es una autocrítica. Yo no capté en ese momento o sea, lo trascendental que iba a ser para los niños el hecho de decir, voy a ir a la escuela donde mataron a una niña y le pasó esto y le pasó el otro. Fue brutal para ellos, o sea, ya nunca más volví a trabajar ese tipo de cosas. Parece súper padre porque lo marcaba en aquel momento el programa, hablar de leyendas, cuentos y demás, y no me funcionó para nada. En otra ocasión, esto fue en la universidad, me acuerdo, estaba yo en mis prácticas y teníamos un acto de magia en el que metíamos a una persona, poníamos las espadas y la persona desaparecía. Pero cuando lo hicimos la primera vez, pues fue evento para todos los alumnos más adultitos. Y cuando llegamos al preescolar, se me ocurre pedirle a una maestra de otro grupo que viniera y ella fuera la que entrara, ¿no? A la caja. Pues empieza a meter las espadas y los niños empiezan literalmente a llorar y a berrear, porque en su mente yo estaba asesinando a su maestra. No sé si me explico en esa situación de meter las espadas y mi maestra está allá adentro y ellos querían mucho a su maestra. Dios santo, dije yo, esto no puede ser posible, ¿no? O sea, no causó obviamente lo que yo esperaba y lo analizamos mis compañeras y yo decíamos, es que no nos dimos cuenta del alcance que puede tener para los pequeñitos, ¿no? Igual uno empieza a conocer a los niños. Yo sé perfectamente que no les puedo llevar una película de 2 horas porque su atención no se centra 2 horas. Se llevan capitulitos que de Blippi o de... No, Blippi es muy largo. De Plin Plin o cosas así que son muy cortitos. ¿Por qué? Porque los periodos de atención pues son cortos en los niños. Y por otro lado, también hay experiencias muy positivas que a mí me dejaron, como les decía, el trabajar con el método Montessori, a mí me llamó muchísimo la atención porque el aula es completamente diferente. De aquí, ¿alguien conoce más o menos sobre el método Montessori? Que me levante la manita. ¿O alguna vez lo han trabajado? ¿No? Sí, Gaby, ¿tú lo has trabajado? ¿Has estado en alguna escuela Montessori aquí en Tuxpan? No a profundidad, pero sí está muy, bueno, parte de mi tesis fue hablar un poco sobre que los niños tienen que tener esa autonomía y que pueden hacer cosas por ellos mismos. Yo hablé sobre motricidad fina y una de las frases de Montessori fue que lo que la mano hace, la mente lo recuerda. Entonces, cuando el Así es. niño hace las cosas, su cerebro automáticamente va a recordar eso. Así es, lo graba totalmente. Fíjense que yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años era la única escuelita que llevaba el método Montessori tal cual aquí en Tuxpan. Y ahorita ya cerró lo que viene siendo Casa de Niños, se llama, cuando es preescolar. Ya ahorita nada más hay taller 1 y taller 2. A mí me impactó mucho porque es un aula que tiene todos los materiales al alcance de los niños, cada niño utiliza el material que es de su interés, todo, como dice Gaby, sensorialmente, todo tiene que ser tocado, todo tiene que ser manipulado. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues el niño puede aprender, le crea una experiencia. Entonces, esta parte de que conocí yo este método a mí me impactó mucho y yo decía, híjole, si a mí me hubieran mandado a una escuela Montessori, yo hubiese sido súper guau, porque a mí, como les decía, esto de recordar nada más no se me daba. Y esta parte sensorial me gustaba mucho. Entonces, hace muchos años cuando trabajé eso, dije, ojalá y yo pudiera hacerlo en algún momento en alguna escuela.
ese tipo de experiencias pues te va ayudando a ahora sí que a transformar obviamente tu práctica. Y ahorita les voy a comentar más o menos cómo es que lo trabajo de manera real, ¿verdad? En el jardín. Pero bueno, sigamos un poquito con lo que vienen siendo los elementos de la práctica reflexiva y comentemos que, bueno, uno de los elementos es la conciencia profesional. Ayuda al docente a tomar conciencia de lo que hace, por qué lo hace y para qué lo hace, lo cual es fundamental para ajustar y transformar la práctica educativa. Como les seguimos comentando, el hecho de nosotros tener esta reflexión de cómo estamos trabajando, pues nos ayuda, ¿verdad?, a ir transformándola y ajustándola a cada niño. No podemos trabajar lo mismo que trabajamos con el grupo del año pasado, pero sí lo podemos ir tal vez ajustando a las necesidades que cada uno tiene. El foco en el estudiante y la comunidad. Volvemos a lo mismo de que estamos hablando de la NEM. Se centra en el aprendizaje del estudiante y su conexión con la comunidad, considerando cómo los contenidos pueden contextualizar a su realidad. Y es por eso que nuestro programa analítico, como ya lo hemos también mencionado, pues tiene que estar contextualizado dependiendo de lo que nosotros trabajamos, ¿verdad? De lo que nosotros vemos que el niño vive en su comunidad. Ahorita estábamos hablando de la Navidad y pues ya los hicimos caer en que aquí no neva, porque ellos piensan que sí va a llegar Santa Claus y que va a nevar y va a haber mucha nieve y pues ya les explicamos que vivimos en la costa, que en esta parte pues no va a caer nieve por mucho que haga frío, pero pues que también celebramos la Navidad sin nieve, ¿no? Entonces todas estas cosas pues son parte de nuestros contextos y cada lugar pues se puede ir manejando diferente a diferentes ámbitos. Herramientas y estrategias. Se apoyan herramientas como diarios de campo, la observación entre pares, el análisis de casos y las comunidades de aprendizaje para facilitar el proceso reflexivo, ¿verdad? Bueno, nuestra práctica reflexiva debe de tener este tipo de herramientas de las que ya también hablamos en la evaluación formativa. Nosotros podemos hacer un diario de cómo estamos trabajando, tomarnos videos en la práctica. No sé si a ustedes en la universidad ahorita todavía les sigan pidiendo grabarse. De repente a nosotros nos pedían que nos grabáramos en la práctica y lo analizábamos junto con los maestros, con nuestros compañeros y podíamos ahora sí que identificar aquellas cosas que nos estaban o favoreciendo o que no nos estaban favoreciendo tanto al llegar al aula con los chicos. Y bueno, chicos, en esta parte vamos a ver este pequeño esquema sobre lo que favorece, ¿verdad? Pues la práctica reflexiva. El hecho de que nosotros hagamos este tipo de reflexiones sobre nuestra práctica docente, de qué está bien y qué no está tan bien, ¿verdad? Pues favorece principalmente en mejorar nuestro desempeño. Alguna vez escuché, cuando mi hermano entró a estudiar medicina, me dijeron, es que en esa carrera no pueden dejar de estudiar nunca porque pues son doctores. Pues que creen en la de docentes también. Y es que, como mencionábamos, lo que se sabía hace 3, 4 años a lo que se sabe ahora de la educación es muy diferente. En neurodiversidad es muy diferente. En cuestión, no sé si ustedes han visto cómo ha cambiado, por ejemplo, las necesidades educativas especiales, la educación especial, después fue inclusión, todo va cambiando. Se trabajaba por competencias o se trabajaba por se favorece, se manifiesta y ahora eso ya no existe, eran otros campos formativos. Entonces, el hecho de yo tener una práctica reflexiva y también de estarme ahora sí que pues trabajando en lo que me corresponde, pues ayuda a mejorar el desempeño. Fomenta la creatividad y la innovación, sobre todo esta parte de la innovación, atreverse, mis queridos compañeritos que van a ir a salones durante todas sus vidas, a innovar, a no tener miedo a trabajar de maneras diferentes, a trabajar a través, como decían en la clase anterior, yo quisiera transformar mi clase a que sea más tecnológica o que tenga algún otro tipo de visión, algún otro tipo de herramienta
donde yo pueda generar diferentes contenidos con los niños, ¿no? Entonces, esta parte de yo poder reflexionar sobre mi práctica sí me puede ayudar a tener más creatividad y a innovar en lo que viene siendo la educación. Los niños están muy sobreestimulados del mundo. Actualmente vivimos en un mundo muy rápido, muy visual, eh, llenos de celulares, de tablets y demás. Entonces, sí nos toca innovar, ser creativos en la manera en que nosotros vamos a aplicar las actividades de manera de llamar su atención, su interés, para hacerlos partícipes de cómo van a ir formando su aprendizaje. Desarrolla lo que viene siendo el pensamiento crítico para nosotros, ir viendo qué me favorece y qué no, a qué le tengo que dar prioridad y a qué no. Por ejemplo, hay un lema muy bonito, no sé quién lo dijo, pero sí me gusta mucho de qué me sirve que el niño sepa dónde va Plutón o Júpiter si no sabe dónde poner su enojo, ¿no? Si no sabe dónde poner su tristeza. Y es que hay que ser muy críticos con estas situaciones. Nosotros que tenemos niños pequeñitos, que vamos de nivel inicial y vamos de nivel preescolar, lo primero que tenemos que trabajar, ¿verdad? Pues es los valores, el seguimiento de normas, las rutinas, esta parte emocional y empática, ¿verdad? Las relaciones intrapersonales entre ellos, ¿verdad? Después nos enfocamos en número, letra, leer, dividir, que si dónde está la China, si, todo eso lo podemos ir viendo tal vez en relación, pero hay prioridades, hay que tener este pensamiento crítico de lo que realmente estamos formando, ¿no? Promueve el aprendizaje significativo. La práctica reflexiva siempre nos va a llevar en pro de que el niño no esté nada más memorizando, como decíamos al principio de la sesión. Estamos tratando de que los niños, ¿verdad? Pues como decían por ahí que que los sentidos entran por las manos, decía Gaby. Bueno, toda esta parte se hace un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque lo toqué, porque lo viví, porque yo lo hice, porque yo fui parte, porque yo lo logré, porque yo me evalué. Entonces, este tipo de estar reflexionando sobre nuestra práctica promueve un aprendizaje significativo en los alumnos y también en nosotros. Porque, como les decía ahorita, yo no vuelvo a hablar de leyendas. Mi experiencia me lo dice y se volvió un aprendizaje muy significativo en mi vida, ¿no? Hay cositas que uno va teniendo a través de los años y que vas generando ese tipo de experiencias. Fortalece la autonomía profesional y esto es algo muy bonito de la NEM, es algo muy bonito de nuestro programa y es algo muy bonito de nuestro nivel, porque nosotros en nivel inicial y en nivel preescolar tenemos autonomía de gestión desde, desde hace mucho. Yo ya cuando entré a estudiar en el 2004, yo ya sabía más o menos esto de que a nosotros no nos decían qué tenías que trabajar, sino que tenías que ir viendo lo que el niño iba necesitando. Y actualmente, en lo que viene siendo la nueva escuela mexicana, pues nos fortalece esta parte de la autonomía, porque podemos trabajar según el contexto, podemos trabajar según mi aula, por ejemplo, los insumos que yo tengo. No me voy a poner a hacer un mono de nieve porque no neva aquí en Tuxpan. Entonces, ese tipo de cositas de, bueno, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Cómo lo voy a pedir? ¿Cómo lo voy a planear? Pues fortalece esta autonomía profesional. Imagínense que la Secretaría dijera, hey, sí, todo México a hacer monos de nieve porque es Navidad, pues, si no cae nieve de este lado, ¿no? Entonces, sí debemos de tener en cuenta que los aciertos que tenemos dentro del aula y también los errores son parte de nuestra autonomía profesional. Y nosotros tenemos que ir viendo la manera de que siempre vaya en mejora, ¿verdad? Y pues, como último, aumenta esta conciencia de la que les hago mucho hincapié, de que somos responsables. A mí un poquito yo entiendo que la sociedad nos impacta a nosotros en el aula, pero a final de cuentas,
nosotros somos los que estamos encargados de lo que pasa dentro del aula. Muchas veces podemos escuchar de los dos lados, ¿verdad? Padres de familia que se quejan tremendamente del maestro y maestros que se quejan tremendamente de los padres de familia, que porque los niños no aprenden por el tipo de padres de familia que tienen. A nosotros nos toca hacer lo que está de este lado y ese es, al menos es el tipo de conciencia que yo he llegado a reflexionar a mí hasta donde me toca hacer, que es dentro de mi aula, tratar de favorecer un ambiente bonito, un vínculo con los pequeñitos que se sientan cómodos, que puedan generar autonomía y a través de eso ir impulsando, ¿verdad?, conocimientos y aprendizajes significativos, perdón. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que favorece pues nuestra práctica reflexiva? El proceso de enseñanza y aprendizaje de todos los alumnos. En sí, eso es lo que vamos a tratar de hacer, chicos, y espero que sea algo que ustedes vayan a trabajar posteriormente. Bueno, ahora quisiera traerles mi experiencia, porque siempre he pensado que se aprende más de la experiencia y es lo que estamos hablando aquí, de algo que ha sido palpable. Como les mencionaba al principio, yo trabajé en esta escuela Montessori que me dejó medio anonadada. Y cuando yo llegué a mi comunidad, no les miento, mi salón tenía 2 cajas de tomates, sin tomates. Eran 16 niños con 2 mesitas y, y tenía una puerta que tenía como una rejita de esta de borregos, creo, ¿no? Las mamás habían hecho el esfuerzo de comprarme un super escritorio así chiquito y todo, pero no tenía materiales, no teníamos luz, no teníamos ventiladores, es álamo donde hace mucho calor. Y poco a poco, también con las gestiones que se hicieron, lo que vienen siendo los padres de familia, fuimos beneficiados con el programa de escuelas de excelencia, se hizo un salón nuevo muy coqueto, y después hemos sido beneficiados con la escuela es nuestra, adquirimos una computadora, adquirimos una impresora, una enmicadora, y entonces me dije, bueno, podríamos trabajar a manera del método Montessori, no súper igual, pero les favorecería a todos, porque como les comento, tengo normalmente niños multigrado, niños de 3 a 5 y 6 años. Entonces, esta parte de que, bueno, ellos tomaran su material, lo llevan a su mesa, pueden trabajar sentados, parados, pueden trabajar en el piso, cada quien trabaja aquello que le llama la atención en ese momento. Cabe destacar que no lo hago durante toda la mañana, porque a final de cuentas debemos de cumplir con el programa. Trabajo por proyectos o por alguna otra modalidad, tengo mi programa analítico y demás, y sustento estos 15 minutos que favorecen la lectura, la escritura y las matemáticas en nuestro plan de mejora continua. Entonces, ahí es donde lo tengo yo más o menos sustentado, porque todo lo que uno hace, chicos, debe de estar sustentado. Hoy les quiero presentar mi aula. Es un aula que la llevo trabajando ya, la llevo formando más o menos con unos 10 años de material en material. Cabe destacar que como docentes nos toca, y ustedes lo saben, pues poner mucho. Casi siempre nos toca poner la mayor parte de los materiales, lo que uno va a trabajar, corre por parte de uno. Entonces, este material es material que he ido haciendo en casa de poco a poco y lo mantengo de manera permanente dentro del salón. Voy a ponerles por aquí. Déjenme ver si puedo transmitirles rapidito, porque tengo abierta la presentación y como que no me deja. Voy a cerrar esta. Este video lo tomé el día de ayer. Y primero les quiero más que nada mostrar cómo está distribuida
mi aula. Esta aula, como les comentaba, pues lleva mucho tiempo en proceso y siento que ya estoy como que terminando. Entonces, se los proyecto y espero que sea de su agrado. Comentamos al final, ¿vale? Bueno, chicos, muy buena tarde. Hoy les quiero presentar el aula donde yo trabajo. Esta aula la he ido adaptando, más o menos llevo 10 años adaptándola a trabajarla como yo conozco del método Montessori. Ha sido en base a la experiencia, como les he comentado, pues tenemos, ¿verdad?, que ir viendo lo que nos sirve y lo que no nos sirve. Y esta aula ha llegado a ser medio Montessori porque tiene de muchas cosas, pues en base a la experiencia. De este lado tenemos toda la documentación, los expedientes de los niños, la planeación, el diario de trabajo y demás, porque la organización como docentes en este aspecto, pues nos ayuda también a tener, como hemos comentado, pues poder realizar mejor la práctica educativa. De este lado son los cronogramas de actividades con padres de familia, además, el horario de los niños. Este tipo de organización facilita mucho el realizar las actividades con los pequeñitos. Y pues como les comentaba, esta aula está ahora sí que basada en el método Montessori. No es que así la llevemos, pero tenemos un poquito de inspiración de eso. De este lado tengo todo lo que viene siendo para dibujo, pintar, lápices, los libros de los niños, que tenemos la ventaja que la Secretaría nos da a partir del año pasado, creo que fue. Nos dan 3 libros que me parecen muy enriquecedores y que ahorita les voy a comentar más o menos cómo es que los trabajo. De este lado tengo materiales que vienen favoreciendo más que nada el pensamiento crítico y matemático. Se pone todo lo que tiene que ver con las matemáticas, desde armar, figuras geométricas, construir, clasificar, conocer número, forma, figura, color. Hay materiales que nos da la Secretaría que muchas veces no sabemos cómo trabajarlos y yo tiendo a tenerlos siempre a exposición de los niños. Todo está a la altura de los pequeñitos y todo va por grado de dificultad. De este lado está lo que es más sencillo, del lado izquierdo, y de este lado lo que es un poquito más complejo. El aula que yo manejo es un aula que normalmente es multigrado. Entonces el método Montessori me favorece mucho porque puedo manejar niños desde 3 añitos hasta lo que vienen siendo los 5 y 6 añitos. De este lado tengo un área más motriz fina que pues favorece el área de lenguajes. Tenemos vocales, visuales, las letras, y de este lado empiezo, como les decía, de lo más fácil a lo más complejo allá abajito. Empezamos con la caja de arena, seguir los contornos, este es para hacer collares con popotes, que es ensartar, sellos, recortar. ¿De qué lado? Por ahí tienen el despapalle un poco mis hijos, pero bueno. Tenemos otra caja de arena y colorear en la parte de abajo. De este lado tengo lo que viene siendo, este material se nos dio por parte de la Secretaría. Fueron unas cajas de juegos matemáticos. Viene el ajedrez, viene el dominó, vienen unos memoramas. Entonces, entre mi papá y yo reciclamos ese carrete, lo hicimos mesa y es nuestra mesa de juegos. Y sí, algunos niños sí han salido sabiendo un poquito lo que viene siendo el juego del ajedrez. De este lado tengo un área que va muy relacionada con la lectoescritura, que también está la parte de geografía con los mapas Montessori, que estos los hice a mano, digámoslo así. Ya tienen más o menos 5 o 6 años que los hice. Fue tantito antes de la pandemia. El universo también, que me lo aventé en pellón. En el método Montessori todo es de madera, pero aquí pues uno se va adaptando, ¿no? Como les decía, vamos transformando las cosas también en base a nuestro contexto. De este lado todos son ejercicios, todos los materiales están enmicados
Y entonces los niños hacen la repetición con el plumón y se limpian con toallitas húmedas y están listos para que lo tomen otros niños. Estos son los mapas que mi padre me hizo favor de hacérmelos de madera ya, porque al principio los tenía de foamy. Y este es el perchero. Este es un perchero de actividades que vi mucho en internet para poner juegos de los niños. Entonces me di cuenta que podríamos utilizar lo que viene siendo el fichero de actividades que nos dieron este año y el año pasado. Está otorgado por la Secretaría. Por ejemplo, este ya es de una de mis niñitas y vienen estas fichas para las que ya estamos en preescolar, por ejemplo, que ya están practicando, ya se han dado cuenta que pues existen. Entonces, para que no se quede nada más en que lo recorten, la idea fue poner las actividades en este perchero. Me di a la tarea del que me dieron a mí, lo recorté, los enmiqué, los puse en una bolsita y entonces ellos aquí en la escuela lo pueden tomar y jugar las veces que sea necesario. Este se lo llevan a casa, lo recortan, pero yo me aseguro de que aquí en la escuela lo sigamos utilizando, ¿verdad? En cuestión del perchero, tengo este material, por ejemplo, también. No todo es del libro, esta bolsita de aquí. Este es un libro de geometría que viene siendo para reconocer figuras geométricas. Ahorita lo voy a extender. Así queda extendido y viene siendo como un twister de las figuras geométricas. Entonces los peques, para poder jugarlo, esto se juega de 2 a 3 personas. Tomamos lo que viene siendo el bailetito, nos quitamos los zapatos, giramos, ¿verdad? Y la figura que vaya cayendo, pues entonces ponemos nuestros pies ahí. Es algo que les gusta mucho, les llama muchísimo la atención y es aprender figuras geométricas, colores, todo jugando, ¿verdad? Aparte de que nos la pasamos viendo esta parte de la organización, si yo tomo un material de esta zona, debo regresarlo al mismo lugar y mantener el orden. Para los que hemos trabajado con niños neurodivergentes, sabemos que la estructura es muy importante. Por ende, el hecho de que cada cosa dentro del salón tenga su lugar ayuda mucho a la autorregulación. De este lado acá tenemos lo que viene siendo la biblioteca de nuestra aula y pues los libros, aunque hay una manera de trabajarlos según lo que viene siendo la estrategia de lectura de educación preescolar, yo los tengo más que nada por temas. ¿Y eso qué quiere decir? Que los trabajo dependiendo el tema que esté trabajando o la actividad. De este lado tengo todo lo que viene siendo de animales. Esta parte de acá está todo lo que viene siendo del cuerpo humano. En esta parte de aquí tengo todos los libros que tienen que hablar sobre mi cuerpo. A aquel lado está todo lo que viene también siendo lo del universo. Y entonces de esa manera para mí es más fácil colocarles algunos libros que les estoy sugiriendo leer según el tema que estemos trabajando. Por ejemplo, ahorita que vamos a trabajar cuestiones de Navidad y vemos los valores y demás, pues entonces les voy a proponer que trabajemos libros de los valores. Este de aquí es mi perchero de normas. Normalmente hay normas para cada situación. Por ejemplo, estas son mis normas de clase, pero dentro del perchero también tenemos lo que vienen siendo el reglamento de la biblioteca, por ejemplo. Entonces, cuando vamos a la biblioteca, cambio las reglas y las leemos para poder leer un poco en grupo, pero pues siguiendo las normas. Y si estamos hablando de la clase, bueno, pues entonces las normas de la clase. Todavía nos faltan ver normas porque como tuvimos esta situación de un periodo sin clases, pues entonces no hemos puesto todas, pero hay normas para el recreo, normas para trabajar en equipo, etcétera. Este es el calendario que tengo, que también me ha funcionado durante años, este tipo de material en donde pues colocamos el día, el número, el mes y pues también hasta el clima, ¿no? Con esto veo mucho lo que viene siendo la lectoescritura y favorece mucho el conteo
y pues esta parte también de conocer un poco sobre los días de la semana, sobre los meses del año. Ajá. Y bueno, esta viene siendo también el área de acá, que tenemos, de este lado tenemos la rutina de actividades, visual, la organización con padres de familia. Nuestro trabajo no es nada más pues con los niños, también sobre todo cuando somos bidocentes, tridocentes, nos toca mucho con los papás porque ellos son nuestro consejo. De este lado tengo la parte que es más libre, la parte de construcción, toda esta parte en donde los niños pueden armar rompecabezas, pueden jugar con las pelotas, me tienen una despapaya a veces, pero ellos se divierten mucho en esta zona. Esta zona es más para explorarla, no es tan guiada como las otras actividades, porque de todos los materiales que les estoy presentando aquí, todos tienen un principio y un fin. Todo empieza desde qué material voy a utilizar, lo tomo con mis dos manitas, decido si lo trabajo en el piso o en la mesa, lo llevo a mi espacio, lo trabajo, lo guardo y lo regreso a su espacio. Esa es la rutina en sí Montessori. De este lado creo que no les había comentado, también tenemos animales acuáticos, terrestres, aéreos, y todo esto sirve para la escritura, las frutas y demás. Y bueno, chicos, esta es la parte que a mí más me gusta de mi trabajo. La teoría es una cosa, me gusta mucho, pero lo que viene siendo pues esta parte de hacerlo real es lo más padre. Este video es para explicarles y al ratito les muestro un video donde estén los pequeñitos haciéndolo, trabajándolo, porque también la teoría está muy bonita, pero la aplicación pues es todavía mejor. Nos vemos en un ratito. Bueno, chicos, por aquí, pues pudimos ver un poquito de lo que viene siendo el aula que yo manejo por el momento. Sí me gustaría escucharles qué les ha parecido, cómo lo vieron, si han visto esta manera de trabajar en algún otro centro, en algún otro espacio. Y me quedo ahorita con la parte en la que les estoy enseñando lo que contiene. Y en unos momentos les quiero mostrar rapidito, porque se nos está acabando el tiempo, cómo lo trabajan los niños. Pero sí me gustaría escucharlas o leerlas de qué les parece, leerles qué les parece este tipo de aula. O si creen que lo podrían trabajar, si lo podrían llevar ustedes también a cabo. Nosotros aquí, en lo que yo viene siendo en esta aula, lo que manejo es que los niños puedan trabajar a veces de manera independiente. Como les comentaba en el video, los niños se encargan de tomar el material. Primero se los presento, obviamente, porque tienen una manera de trabajar. Se los presento y después ellos pueden ir, tomarlo de manera autónoma cuando a ellos así les gusta. Utilizamos ahora sí que diferentes materiales cada quien. Por ejemplo, miren, esta parte de aquí es el material que les estaba comentando sobre las figuras geométricas y me encanta sobre todo la carita de Dana. Iba a ponerle ahí un sticker, pero quiero que vean la carita de esta peque de la izquierda, lo divertida que está. Así es más o menos con todos los pequeñitos, con lo que vienen siendo los materiales, porque implica trabajarlo. Implica que ellos puedan jugarlo. Ellos sienten que están jugando. Ellos todos los días van a jugar a la escuela, digámoslo así. Pero realmente pues están trabajando figura, forma, número, escritura, construcción, motricidad fina, motricidad gruesa, incluso vemos geografía, una parte más natural de partes de la planta, partes de la flor y de diferentes cosas. Del lado derecho está Juanito, y me encanta la concentración que tiene en hacer su torre y al final su carita de satisfacción que tiene, que es lo que les digo, esa dopamina que se logra ver a través de la mirada ¿viste maestra que lo logré? Porque se dio cuenta que le estaba tomando una foto.
Entonces se le ve ahí un poquito esta parte mira qué bonito lo hice, maestra, ¿no? El aula está bastante completa, como les digo, llevamos 10 años más o menos trabajándola. Esos muebles fueron hechos de tubos de cartón de los lugares donde hacen lonas, luego sacan los cartones, entonces los recopilaba, iba como toda educadora a pepenar, me traía esos tubos y mi papá me ayudó, ¿verdad?, a ponerle lo que fueron las maderas. Hablo de esto porque esta situación de la práctica reflexiva, como les comentaba anteriormente, nos lleva también a esta innovación, a la creación, a tener esta creatividad de decir, yo le meto, yo le pongo, como les decía, lo que viene siendo la mesita del ajedrez. Mi papá tenía ese carrete ahí, yo le había echado el ojo desde hace tiempo, pero no sabía más o menos cómo en qué usarla. Entonces, cuando nos llevaron lo que fue el ajedrez, le comentó a mi papá, mira, es que me lo podrías hacer mesita. Él como trabaja en la carpintería, tengo mucha facilidad en ese aspecto y me ha ido armando muchos de los muebles que tenemos ahí. Todos los materiales están al alcance de los niños y eso, ¿verdad? Pues realmente a mí me favorece en gran manera para trabajar con ellos. Les voy a mostrar ahorita, ya comentamos mejor, después de eso les quiero mostrar cómo es que ellos lo trabajan. Es un video muy cortito, les voy a mostrar esa parte, porque ya casi terminamos. Ya chicos, ya casi terminamos este diplomado. Les va a ir muy, 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 muy bien. Ok, entonces vamos a transmitir. Me dicen si se está viendo. ¿Vale? Ahí está Juanito con los vasos, que fue con los que le tomé las fotos. Concentrados. Allá están 3 niñas jugando lo que es el de geometría. Marijo que está haciendo circulitos de plastilina. Las risas, sobre todo las risas. Ahí está el twister. Todo lo trabajamos normalmente con música clásica para favorecer la concentración. Por este lado creo que estaba Sandra buscando su material, a lo que pueda trabajar. Como ven, llevan su material a su mesa o al espacio que quieran trabajar. Algunos trabajan en la mesa. Mayoritariamente piden, ¿verdad?, trabajar en el piso. Es como que lo que más les llama la atención. Voy a comentar lo que me pusieron por aquí en el chat. Aileen comenta, realmente me parece muy interesante la forma de trabajo que lleva a cabo. El hecho de que el entorno en el aula que los rodea se adapta a los niños de igual forma, es admirable el empeño y el cariño que pone para hacer un aula y un entorno acogedor para el aprendizaje. Muchas gracias, sí, más o menos es lo que tratamos. Siempre andamos pensando como en los peques. Siempre he sentido que las maestras de preescolar somos muy entregadas en esos aspectos de dar todo por lo que vienen siendo los pequeñitos, ¿no? Ay, algo me está diciendo aquí, perfecto. Leo otro comentario, dice, qué maravilla de salón, maestra, me recordó en mis inicios el aula que dejé para estar cerca de mi casa desde hace algunos ciclos, que cada año cambio de salón y cargo con todo, de materiales didácticos, libros, lo tengo que solicitar porque decidieron tener todo en un salón, la felicito. Sí, maestra Vero, fíjese que son ventajas, como les decía, el contexto te permite. Hay veces que no puedes hacer eso, como dice la maestra Vero, te van cambiando de salón. Entonces, todas tus cosas, pues ni modo que se lo dejes a la maestra que sigue, ¿no? Te vas cargando todo tu bueno y todo tu chivilero para el salón que te toca. Yo tengo
un poquito lo que se va trabajando. Me hubiera gustado tener una maestra como ustedes, admirable su trabajo y me da mucha inspiración. Muchas gracias y yo creo que siempre hay que pensar en eso, en qué tipo de maestra hubiese querido para mí, en qué tipo de maestro hubiese querido para mí y entonces pues trabajar a partir de ello, ¿verdad? Bueno, ya vamos más o menos a terminar. Ay, mi batería se está agotando. Bueno, como les mencionaba, pues creo que podemos concluir, chicas, chicos, que nuestra práctica pues es de vital importancia, pero conlleva compromiso, conlleva dedicación, conlleva que nosotros pues, pues le echemos ahora sí que es estas ganas a tener una práctica reflexiva y a una práctica eficaz. ¿Verdad? El hecho de que nosotros vayamos evaluando de manera formativa, que esta evaluación nos permita transformar nuestra práctica y decir qué me funciona y qué no me funciona. Yo de esta aula que ustedes ven, todos los años cambio ciertos materiales dependiendo el tipo de niños que tengo. Hay actividades que no manejo con ciertos niños y hay otras que sí me favorecen muchísimo. Por ejemplo, los mapas que coloqué ahí, hice lo que fue el universo porque tenía un niño que yo pensé en algún momento que era autista, no me hacía mucho énfasis en las cosas, a él solo le gustaban los dinosaurios y el universo. Entonces dije, bueno, ¿de dónde, cómo le vamos a enseñar a este peque? Me armé un universo tipo Montessori en donde todos los planetas son de bolitas de unicel. Empezamos a ver con el universo, ¿verdad? Los días de la semana, porque los días de la semana sus nombres están basados en universo y nos aprendimos el lunes por la luna, el martes por Marte, el miércoles por Mercurio, el jueves por Júpiter. Vaya, ese tipo de cosas. Si tú te llamas Jesús como Júpiter, que tiene la J, y vamos empezando, ¿cuántos planetas tiene el sistema solar? Y vámonos con los números. ¿Por qué? Porque él no se me interesaba, él tenía un hiperfoco en esta parte, como les digo, de los dinosaurios y de lo que venía siendo el sistema solar. Entonces, yo no me podía quedar en que, ok, nada más te gusta eso, sino que tenía que buscar ese hiperfoco que él tenía y lo que vino siendo esta parte del universo me funcionó muy bien con él. Gracias a Dios con eso él aprendió a leer y a escribir, aunque parezca loco, de todos los días él trabajaba, sacaba el universo y empezaba a trabajar. Y con los demás niños, la verdad es que les parece muy motivante el poder ir, el agarrar los materiales. Como se dan cuenta, a pesar de que es bastante libre, no hay un desorden. A mí se me permite porque es un jardín muy pequeño, son muy pocos niños. Tal vez con 20 niños en el salón eso no se podría realizar, pero el hecho de tener de 5 a 10 a 12 niños, pues sí es bastante factible. Les dejo yo esta experiencia porque creo que es importante que sepamos que nuestra práctica reflexiva debe de caer a la realidad a final de cuentas. Podemos hablar muy bonito y reflexionar muy bonito de lo que yo hago, pero debe de caer en la realidad, debe de caer en nuestras aulas, debe de caer en nuestra práctica real con los niños y debe de impactar principalmente a la educación de la que nosotros estamos trabajando para el bien de nuestro país, de nuestra sociedad. Recordemos que somos los principales agentes en este aspecto de la educación de nuestro país. Entonces tenemos una chamba importante y estoy segura que con ustedes pues no tenemos de qué preocuparnos, chicos. Así que a echarles ganas en lo que sigue. Vamos a hacer una pequeña actividad ya nada más para irnos. Tenemos 7 minutos y vamos a escribir 3 ideas importantes que reflejen aquello que más nos interesó de este módulo. Tres ideas importantes de aquello que más nos interesó o que más nos gustó de este módulo, por favor. Les doy 2 minutitos porque tenemos otros 4 para participar.
Ok, pues bueno, ya tenemos por aquí alguna participación de Gaby. En esta ocasión lo quiso escribir. La evaluación formativa es continua y orientada al aprendizaje. Fomenta la participación activa del estudiante, la participación activa del estudiante, promueve la retroalimentación oportuna. Nayeli comenta que la evaluación formativa de la nueva escuela mexicana es un proceso continuo y reflexivo que va más allá de la calificación. Muy bien. Comenta también Gaby, la vocación auténtica se refleja en el trabajo que inspira a los demás. Así es, total y completamente. Siempre podemos aprender mucho de los demás. Eso es genial por parte del ser humano. Lo podemos hacer así. ¿Alguien más que quiera participar, ya sea escrito en el chat o que guste participar de manera verbal? Adelante. Que sepamos que la forma de enseñar siempre tiene que ser a la forma en que el alumno quiera aprender o se le desea aprender. Así es, darle esa libertad, ¿verdad?, de aprender de la manera que a él ahora sí que se le hace más fácil. Recordemos que estamos en una época donde el neurodesarrollo está muy vigente y que sabemos que tenemos niños neurotípicos que ven las situaciones diferente, que viven las cosas diferente y nosotros también tenemos que adaptarnos a ese tipo de situaciones. Bueno, chicos, pues sin más, recuerden que tenemos una actividad final, ¿verdad? Que deben de subir a la plataforma que ustedes ya conocen, el mapa conceptual que tenga características de evaluación formativa, tiempos, instrumentos y la relevancia en la práctica educativa, que viene siendo la práctica reflexiva de lo que hablamos el día de hoy. Les agradezco mucho el haber estado aquí durante las 3 sesiones. Me sentí muy a gusto con ustedes. Muchas gracias por sus participaciones. Siempre que termino de hacer algún diplomado me doy cuenta que aprendí muchísimo más. Siempre me invitan a investigar y hacer todo este tipo de cosas. Entonces espero que también en ustedes pues haya esto generado, ¿verdad? Un poquito de movimiento en lo que va a ser su práctica, en que traten, ¿verdad? De mejorar siempre la práctica docente a través de la evaluación, que utilicen el programa. El programa está muy bien constituido, pero hay que echarle lectura, hay que ver qué es lo que se acomoda a nosotros. Entonces, muchísimas gracias, muy buena noche y espero verlas y verlos pronto. Que todos que pasen sus exámenes de admisión y demás. Adiós, adiós. Así es, muchas gracias, chicos. Por ahí esperamos al coordinador para que les comente tal vez ya las situaciones finales. Por aquí nos habían comentado, la evaluación formativa se enfoca en el desarrollo de habilidades y competencias, no en la memorización de los contenidos. Nos vemos, que pasen muy buena noche. Nada más quisiera ver si por ahí el coordinador. Hola, maestra. Sí. Hola. Pues nada, Sí, maestra, nada más agradecerle a usted que haya estado aquí estas sesiones con nosotros. Creo que fueron muy fructíferas, muy enriquecedoras para el estudiantado. Que se haya tenido la oportunidad también de conocer su aula de clases, cómo lo trabaja. Eso de verdad que enriquece mucho la práctica docente de nuestros alumnos. muchas Simplemente con gracias a esto ustedes por finalizar la y dar por invitación concluido nuevamente. este primer diplomado. Ya hemos terminado aquí la parte de las videoconferencias. Ya corresponde a ustedes hacer su trabajo en la plataforma de Classroom con las actividades correspondientes. Ya dijo por ahí la maestra Susi la actividad pendiente para este último módulo. Y bueno, felicitarlos a todos y a todas porque han llegado hasta aquí, han asistido a sus sesiones, han concluido ya este primer diplomado número 1 que tenemos. Si conocen por ahí a alguien que vaya a presentar examen de admisión próximamente, ya próximamente también vamos a sacar la cartelera de diplomados 2027 para el proceso de admisión docente. Entonces, por ahí que no se les vaya a pasar a alguien que recomendarnos. Los felicito a todos y a todas y no me queda más que desearles una excelente noche. Nos vemos pronto. Hasta luego, buena noche a todos.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego.